Y bueno, muchas gracias a todos por responder a nuestra invitación. Gracias también a la Concejalía de Cultura, Maribel Urbaneja, por permitirnos también las licencias y los inventos que muchas veces traemos a este convento, ¿no? Y con el ruego de que hagas extensiva, ¿no?, nuestro agradecimiento al personal de la concejalía, ¿no? Problema este, porque está todo muy bonito, pero se lee poco, ¿eh? Entonces voy a tener que agudizar. En fin, hemos querido, por otro lado, darle la vuelta al convento, ¿no? Entre otras cosas porque si hubiéramos seguido la manera tradicional de hacer las presentaciones, nos elevaría a los altares y la verdad, tampoco estamos, ni Rafael ni yo, para que a estas alturas de nuestro propio tiempo, cada uno con la diferencia de edad, nos eleven a los altares. Por otro lado, nos ha parecido interesante también fijarnos, resaltar en algún elemento también, como hemos venido haciendo con otras presentaciones, con otras actividades, resaltar o fijarnos en algún otro elemento de este mágico lugar, de este espacio emblemático que es el Convento de Santa María. Y hoy pues nos hemos querido poner delante de esta preciosa puerta que es tan antigua, tan centenaria y tan mágica quizás como es el propio edificio, ¿no? Gracias también a Rafael García Maldonado, primeramente por haber querido que fuese la Fundación García Güera quien presentara o fuese de la mano, ¿no?, en esta presentación, y también porque fuese yo, especialmente, quien lo presentara aquí en COIL, ¿no? Con Rafael García Maldonado me unen muchos lazos afectivos y familiares, en este caso coinciden, aunque sabéis que muchas veces no tienen por qué coincidir los afectivos con los familiares, pero que en este caso sí coinciden. Prácticamente de todos los que estamos aquí, no tengo que hablaros de Rafael García Maldonado, es el boticario de COIL, y poco a poco iremos descubriendo algunas otras cosas más de su escritura, de su literatura, ¿no? El hecho de que los conozcáis me va a evitar tener que hablaros mucho de él, porque creo que todos le profesamos no solamente el afecto, sino también la admiración por las obras que viene escribiendo. Entre ellas empezó con el Trapero del Tiempo, una novela tocho, ¿no?, en el sentido de grande, ¿no?, una novela con muchas páginas, ¿no?, y con mucho contenido, ¿no? Esta novela quizás no sea, o está pensada de otra manera, es una novela breve, ¿no?, incluso también a modo de respiro, ¿no?, después de haber salido de aquella novela de casi 500 páginas, ¿no?, darte un poco de respiro, ¿no?, y hacer también un poco de mano, ¿no?, y en ese aspecto esta novela, ¿no? La verdad es que tiene, en fin, mucho mérito, ¿no?, construir con la imaginación este mundo inventado, ¿no?, que nos presenta esta novela, ¿no?, y que además que su relato, la narrativa, sea no solamente verosímil, sino además coherente, ¿no? No vamos a hablar mucho de lo que es la trama de la novela, porque eso sería correr el riesgo de desvelar en cierta medida de qué va, ¿no? Y además es complicado en esta en concreto, porque también es una novela que prácticamente se entiende al final, ¿no? Es decir, hay que llegar a la última página, ¿no?, para darle sentido a ese puzzle, ¿no?, a esa construcción, ¿no?, que Rafael ha hecho al narrarnos unos hechos y unos momentos, ¿no? Tras la guarida comienza con una escena que a mí me parece cinematográfica, ¿no?, o por lo menos si yo tuviese que hacer alguna película sobre eso, pensaría, ¿no?, en empezarla de esa manera, ¿no?, porque además
una escena corta donde dos de los protagonistas, uno es Tomás y otro Javier, ¿no? Javier, el alcalde republicano, que en ese momento tiene que desaparecer por la entrada de los nacionales a ese pueblo que después hablaremos de él, que se llama Majer, y que lo ayuda precisamente su amigo Tomás, ¿no? Que viene a ser el que lo sustituye luego con la posguerra y la propia guerra en ese entonces y en la posguerra después como alcalde de esa ciudad, ¿no? Es una novela que a mi entender recoge esa parte de la literatura, ¿no? Esos apartados, ¿no? Que podíamos titular de realismo tremendista, ¿no? en cierta forma, ¿no? Y creo, y coincido con Manuel Arias en la presentación que te hizo en Fuengirola, que posiblemente sean Fulner y Onetti las dos estelas, ¿no? que Rafael ha seguido, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre a ti, Rafael, pensar en Fulner sabiendo la admiración que en Coín tenemos por Fulner, ¿no? Es decir, un atrevimiento que, bueno, tendrás que explicarlo ahora, ¿no? Porque la verdad nos ha marcado y nos ha encantado, por otro lado, ¿no? Pero por otro lado es una osadía, ¿no? El hecho de que lo haya. Es una novela en la que el lector viene a ser también protagonista de la narración, ¿no? Es más, sería casi imposible llegar a entender esta novela sin el esfuerzo, no muy exhaustivo, pero un poco de esfuerzo y cierta paciencia en la que el lector tiene que ir descifrando, ¿no? aquellos elementos y aquellos datos que nos van llevando hasta descubrir cuál es realmente el gran secreto o el final de esa novela, ¿no? Es, por tanto, como decía, intencionadamente por parte de Rafael, esa participación del autor, del lector, ¿no? en el desarrollo y en el entendimiento del propio relato, ¿no? Porque es el lector, además, el que tiene que ir rellenando, ¿no? esos espacios que la narración va dejando a propósito, ¿no? y solicitando, ¿no? Sugiriendo, ¿no? que esa colaboración necesaria para que entre el autor, Rafael, ¿no? y el lector se pueda llegar al final, ¿no? Manolo Arias también decía en esa presentación, ¿no? Que tú dosificabas perversamente, ¿no? la información al lector, ¿no? Y es verdad porque, claro, hacer una novela donde se baraja la trama entre varios personajes, ¿no? Saber de esos personajes a través de Martín, que es el narrador, ¿no? En realidad, ¿no? el que por él se conocen esos hechos, ¿no? Estar todos en un mismo entorno, ¿no? Casi una misma habitación, ¿no? En un mismo espacio, ¿no? Te hace también que muchas veces tengas que esforzarte pacientemente en descifrar de quién estamos hablando, ¿no? Lo cual era la colaboración esa necesaria que decía antes, ¿no? Son, por tanto, el relato de unos hechos, ¿no? Trágicos y que convierten a los autores en que esos hechos nucleares que vivieron, pues convierten a los autores también en personas atormentadas, ¿no? Y claro, al estilo Fulner, ¿no? Pues los hechos muchas veces nada tienen que ver con la verdad, ¿no? O sea, que no dicen la verdad sobre sí misma, y es precisamente ese juego cómplice con el lector el que tendrá que ir descubriéndolo, ¿no? Sí le advierto ya que ese esfuerzo en modo alguno es asfixiante, ni tampoco muy
grande, es simplemente un esfuerzo que la propia novela te va a ir llamando a que lo vayas poniendo, ¿no? Porque, como decía antes, hasta el final no nos vamos a enterar exactamente de qué va esa historia, ¿no? Esa historia que se enmarca, sin que sea una novela sobre la guerra civil, se enmarca como escenario, ¿no? Más bien la guerra y la posguerra, ¿no? Quizás sea República, ahora parte de la República, lo que es después la guerra, porque y la posguerra crean ese escenario donde se desarrolla la trama, ¿no? Yo creo que es una novela muy lograda. Os vais a sorprender o no de la capacidad narrativa de Rafael, de lo bien escrita que está, de lo documentada que está la propia novela. Bien es verdad que al ser Javier Aviraneta el boticario del pueblo, haya muchas cosas que como boticario te sean más fáciles también de transmitir, ¿no? Solamente, ya para acabar, porque de lo que se trata ahora es precisamente de que en esta conversación vayamos descifrando no solamente las claves de Rafael como escritor, sino también las propias claves de la novela, me gustaría leeros lo que Justo Navarro, nuestro común y admirado amigo Justo Navarro, gran escritor granadino, dice de la novela, ¿no? Dice: un lenguaje muy limpio, elegante, preciso y a la vez muy sugerente, muy buena novela. Con ese aval de una persona como Justo Navarro sobre la novela de Rafael, yo creo que es suficiente como para que todos tengáis la curiosidad, o que se os despierte la curiosidad por leerla y por saber de qué estamos hablando. Pero antes de nada, y siguiendo en esa conversación, yo creo que si algo se me ha pasado de la novela que sería relevante, y que seguro se me ha pasado muchísimas cosas que serían relevantes de resaltar, Rafael, tú deberías de apuntillarme, ¿no? Un poco. Lo intentaré. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, pues bueno, lo primero, buenas noches a todos. Buenas noches, decía, y daros las gracias por acompañarme otra vez en otra aventura literaria. Y la verdad es que yo, una de las razones por las que supongo que escribo es porque tampoco sé hablar igual de bien que José Manuel, ni que tanta gente que tiene una facilidad de palabra tremenda. Yo escribo por muchas cosas, pero también porque creo que con las palabras y con los libros digo más de lo que puede parecer cuando alguien me conoce, ¿no? Y bueno, pues buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias a la concejalía por su apoyo constante, a mí, en cuanto me dirijo a ellos siempre están dispuestos, y como no, a la Fundación y a José Manuel, que además de que sé que ha disfrutado bastante con la novela, ha hecho un gran resumen de lo que nos espera esta noche, ¿no? Que es la novela Tras la guarida. Pues yo escribí Tras la guarida hace 1 año y medio, y la escribí porque muy poco después de terminar El trapero del tiempo, me puse a escribir otra y vi que ni era el momento, ni me faltaba documentación, me faltaba incluso a lo mejor inspiración o tiempo, pero no quería dejar de escribir y quería seguir, no perder la mano. Creo que El trapero no quedó del todo mal, y quise seguir viendo qué posibilidades tenía si dentro había un escritor en Rafa, ¿no? Y pues bueno, pues me puse con ella, entre otras cosas porque ahora contaré cuál fue la chispa que me dio lugar a escribir esta trama.
Pero fundamentalmente una de las partes, y bueno, no sé si lo has comentado, pero uno de los autores que creo que más me han influido, por eso que ha hecho el realismo tremendista y tal, puede ser los primeros libros de Camilo José Cela, ¿no? Que envejeció mal como escritor y creo que incluso como persona, pero tiene unas primeras novelas maravillosas, ¿no? Y una de ellas fue La familia Pascual Duarte, ¿no? A mí esa novela me marcó tanto y me dejó tan fascinado que quise hacer algo parecido, ¿no? En Pascual Duarte, en el fondo, es una novela negra, es un thriller también, ¿no? Y bueno, ahí se ve más la miseria de España, cómo el entorno tremendamente hostil a un individuo puede volverlo un asesino. Entonces, yo no fui tan exagerado, pero sí quise crear una historia de amistad y una historia de amor, pero distinta, pero también con un toque de thriller, ¿no? Por ahí habrás visto a esos policías, esa persecución, esa obsesión del Estado de entonces por encontrar a este personaje, ¿no? Y bueno, yo hace ya, por razones diversas, voy mucho por Sevilla, mi mujer es de allí, y siempre me ha gustado mucho hablar con la gente mayor. No sé si fue antes de empezar a trabajar o antes, pero de la gente mayor he aprendido tanto que no dejo de hacerlo, ¿no? Y en Sevilla siempre, en el pueblo de mi mujer, siempre me voy por ahí, me voy a los bares y me pongo a escuchar a la gente, a hablar con la gente. Me encanta sentarme con mi libro, con mi diario, mi periódico y poner la oreja y mirar, ¿no? Porque en el fondo, siempre lo he dicho alguna vez, un escritor no es más que alguien que mira con los ojos bien abiertos, ¿no? Y que aprende, ¿no? Con H, ¿no? Y que se empapa de todo, ¿no? Y ahí encontré una historia maravillosa, ¿no? Porque me contó un anciano que su padre, alcalde franquista, ¿no? El primer alcalde franquista de un pueblecito pequeño cerca de Mairena del Alcor, escondió durante 5 años en las traseras de su casa, de su cobertizo, de su cortijo, el último alcalde republicano, ¿no? Un alcalde a otro, ¿no? Eran amigos de la infancia y me contó, ¿no? Dice, no, mi padre lo escondió durante 5 años. Y claro, no voy a contar qué pasó después de esos 5 años, porque eso es la trama de Tras la guarida. Pero ahí dije, Rafa, aquí hay una historia que hay que contar. Profundicé un poquito y me di cuenta que hay una historia maravillosa detrás, ¿no? O sea, hasta donde, en un entorno tan tremendo como los comienzos de una guerra que todavía nos toca, ¿no? Pudiese haber una amistad tan extraordinaria, ¿no? Y en el fondo, y ahí el parte tiene mucho que ver con la primera, en el fondo, porque la primera, no sé qué crítica o qué reseña dijo del Trapero, que era algo así como la imposibilidad, es una novela sobre la imposibilidad de escapar al peso de la historia, ¿no? Dice, cómo mantener la dignidad y la entereza en un entorno tan tremendo, ¿no? La primera novela describía a un personaje que dice, bueno, yo tengo mi mundo, mi trinchera y me aíslo, y aquí retrato a un valiente, ¿no? Alguien que salió de ahí con mucha dignidad y mucha valentía, ¿no? No se podría decir, vaya, que fuese una novela de amor, ¿no? Sí, yo no me atrevería a calificarla como una novela de amor, ¿no? Sí es verdad que la novela cuenta una historia de amor, ¿no? Que es así, y me parece más interesante, ¿no? que convertirla en una novela amorosa, ¿no? Pero también es una novela de la amistad, de los silencios, de los olvidos, de los engaños, de la sinceridad también, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que es una novela de amistad, ¿no? Es decir, no solamente entre los dos protagonistas principales, como es Tomás y Javier, ¿no? Los dos alcaldes en diferentes épocas, ¿no? Sino también los demás amigos que le rodean, ¿no? Porque también son muy curiosos los personajes que incorpora a esa novela, ¿no? Háblanos un poquillo de esos personajes, ¿no? Sí, bueno, la amistad, por supuesto, ¿no? Yo a la amistad le tengo un respeto absoluto, porque creo que es una de las cosas, de las mejores cosas que nos depara la vida. Y no cuento mis amigos de Facebook como amigos, ¿no? Porque evidentemente no lo son, ¿no? Tengo
pocos pero muy buenos amigos, y sobre todo tengo una cosa que dice Antonio Lobo Antunes, que es otro de mis escritores favoritos. Dice, yo tengo amigos que he conocido a los 35 años, pero son amigos de la infancia, ¿no? Dice que a mí eso, y tengo muchos amigos así, ¿no? Que son de la infancia y nos hemos conocido hace 2 años porque hemos aparecido en una antología común de relatos, o por tanto, he encontrado gente extraordinaria, y a la amistad puede ser una novela, el resumen, una novela sobre hasta dónde puede llegar la amistad, ¿no? Y más que el amor, la amistad. Sí, también hay una historia de amor y hay una novela negra, digamos, pero no, la amistad. Y bueno, los personajes, pues la novela, el primer manuscrito, podemos decir entre comillas que se me fue un poco de las manos en su complejidad, ¿no? Es decir, yo quería probarme a mí mismo si sabía escribir con esas técnicas complejas de narrativa como son el monólogo interior, que también manejaba Faulkner, con permiso del pueblo, que es tan devoto. Y la cuestión es que me puse y me ponía, borraba, tiraba, tal. Al final son una novela de 147 páginas que tardas un año, ¿no? Y tampoco, yo evidentemente no me dedico a escribir profesionalmente, pero requiere mucho tiempo y tal. Y probándome, consultando a los maestros, porque eso yo lo hago, ¿no? Es decir, yo creo que sin leer no se puede escribir, pero ni una cuartilla, ¿no? Es decir, yo antes de escribir, que empecé justo cuando cumplí 30 años, creo que tenía que leer hasta aquí para atreverme, ¿no? Que no creo que es una edad buena para empezar, ¿no? Y sigo leyendo y me sigue gustando mucho más leer que escribir, pero consulto mucho a los maestros, ¿no? Me atasco y digo, ay, ¿cómo era? ¿Qué hago? Aquí esta voz no pega, y todo, y llamo a la puerta de Faulkner o a la Odonetti y digo, Juan Carlos, ¿cómo harías esto, no? Y abro un libro y cojo los adioses y miro el principio y lo subrayo, y tengo los libros muy, muy abiertos y muy subrayados de eso, porque lo fundamental es leer, ¿no? Y como decía, se me fue de las manos en la complejidad en la que no di ni una pista al lector de quién estaba hablando, de quién era ese monólogo, ese comentario, en qué fecha, tal. Y al editor le gustó mucho la prosa, o digamos la manera de contarlo, pero me recomendó, dice, tampoco, como decía Ferlosio, tampoco ahogues al lector, ¿no? Que te va a tirar la novela porque no se entera de nada. Y pusimos ese dramatis personae, que son solo 6 personajes, ¿no? Unos cuantos más, pero 6 principales. Y ponme también unas fechas, ¿no? ¿Qué pasa en el año 28? ¿Quiénes son, ¿no? Y bueno, los personajes que me preguntan pues son fundamentalmente Javier Aviraneta, apellido que homenajea directamente a Aviraneta, el personaje de la novela Memoria de un hombre de acción de Baroja. Y Javier Aviraneta es el fundamental porque es el que, sin aparecer prácticamente, solamente en 2, es el protagonista de la novela, pero está desaparecido, ¿no? Nadie en Majer, en el año 39, sabe dónde se metió ese hombre, por qué desapareció de ser un exitoso, tenía vino, puso su farmacia, pero a la vez abrió un Ateneo en Coín, se me ha ido. En Coín se va a abrir otro. Un Ateneo en Majer, como el de Coín, y empieza a coleccionar arte, ¿no? Que compra ese cuadro que ahora comentaremos, ¿no? Empieza a vivir muy deprisa, a hacer muchas cosas, y el pueblo lo adoraba, ¿no? Tanto que, bueno, lo hacen alcalde, ¿no? En el año 33, en las elecciones municipales del año 33, el pueblo de Majer, el doctor García Rey, que es otro de los protestas, se empeñan que él sea el alcalde de Majer, con el partido del presidente Azaña. Y ahí, claro, él no se esperaba que 6 años después iba a pasar lo que iba a pasar, ¿no? Cuando ya en el auge de su vida cultural, social, personal no tanto, pero no puedo contarlo, y estalla la guerra civil y él decide irse, ¿no? Esconderse, ¿no? Pero claro, él solo saben dónde es su paradero otros 2 personajes, ¿no? Que son el siguiente, que es Tomás, que es el alcalde franquista, Manuela, que es la hermana de Tomás, Martín, que es un joven literato de Majer, sin éxito, hombre que todavía está intentando triunfar en la poesía, ¿no? Y el Doctor Rey, ¿no? El Doctor Rey, que es mi personaje favorito, el de los lectores que hasta ahora han leído Tras la guarida también, y representa pues a ese médico bondadoso, ilustrado,
abnegado, que vive para sus investigaciones y que es el que se empeña en que Javier sea el alcalde de Májer. El último es Pedro, que sí, Pedro es el único personaje real de la novela, el único personaje que existió de verdad, que hoy día tendrá más o menos la edad cronológica en la que coincide con la novela. Y es que, claro, uno no dice, bueno, la novela, eso es ficción, es evidente, es una ficción que me he inventado yo, ha nacido en mi cabeza, pero un escritor no puede poner lo que no tenga, ¿no? Dice, yo escribo de lo que voy viviendo, de lo que voy leyendo, y así voy haciendo mis libros, ¿no? Y Pedro es un personaje que, bueno, en su primer monólogo, él sale hablando en la tercera o cuarta página. Pedro está directamente basado en un señor de aquí, de Coín, que viene habitualmente a la farmacia, y a mí me llamó mucho la atención, me contó que a los 8 años, creo que fue, su padre, que tenía ya otros 9 hijos, no podía atenderlo y se lo dio a una familia de un vaquero, ¿no? Pero dado como el que da una cría de un perro, ¿no? Aquí tiene un niño que yo nunca, apenas volvió a ver a su padre, tal, me cuenta, y el vaquero este pues no era precisamente una gran persona, y el niño dormía hasta bien entrada la adolescencia con las vacas. El niño dormía con las vacas. Y eso me digo, pero usted dormía, dice, sí, dice, yo dormía entre 2 vacas porque hacía mucho frío y a mí no me dejaban entrar en la casa, en el resto de la casa del señor o de tal, ¿no? Y eso, pues claro, esas cosas te impactan tanto que al final, a lo mejor 4 años después, pues nace un personaje de eso, ¿no? Y lo más curioso, ese hombre es buena gente. Ese hombre no está resentido, no va pegando tiros por la calle cuando ve a una persona con dinero. No, ese hombre es buena persona. Eso es lo maravilloso, ¿no? Un hombre que ha vivido 7 años durmiendo en un establo porque su padre se lo regaló a un vaquero por la pobreza extrema, no es un resentido, no es mala persona. Dice, qué maravilla. Dice, bueno, esto es materia, es que totalmente es carnaza literaria, ¿no? Dice, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pedro, ¿no? Que es el personaje que desde casi una época contemporánea, en el año 88, se entrevista con Martín y con Manuela, ¿no? Intenta hilar qué es lo que pasó en el año 44 para que de Javier no se supiese nada más, ¿no? Es verdad, el nexo de unión, ¿no?, que existe. Pedro es el personaje de la historia fundamental, tal. y que ahí sí he querido hacer lo mismo que en algunas novelas que me han gustado mucho, porque me evita a mí dar muchas explicaciones, es un transcriptor. La novela no la he escrito yo, la novela la ha escrito Martín, y gracias a Pedro, que la transcribe, nos da su manuscrito, ¿no? Hay otro personaje muy curioso que es Manuela, ¿no? Manuela es la única mujer, además, que existe en toda la trama, aparte de las mujeres que aparecen y tal, ¿no? Pero como personaje de carácter, ¿no? Manuela representa a esa mujer que soñó la república, que tal vez se pasó de rosca esa mujer que tenía que haber sido, no fue, ¿no? Esa mujer abierta, que salía, que entraba, que se relacionaba con hombres, en esa parte que pongo en el bar, que ella no, todos los hombres mirándola porque está tomando una copa, con ella no se levanta, ¿no? Dice, no, yo aquí me quedo tomando una copa de brandy porque me da la gana, ¿no? Esa mujer que se esforzaron en que algunos, ¿no?, en que pudiese ser y no fue, pues creo que tenía que tener su sitio en la novela, ¿no? Una mujer con la mente de las mujeres de hoy, ¿no? Hay lo que es, tú lo has nombrado antes, ¿no?, incluso con el lazo de Májer, ¿no? De Májer. Májer no es Coín, no. Está claro, ¿no? Pero sí he visto en la novela que hay ciertos guiños a Coín, ¿no? Es decir, hay... por ejemplo, hay un momento determinado de la novela, tú sitúas al personaje, creo que era al Pablo García Rey, ¿no?, que era el médico, ¿no?, justamente en la calle La Feria, ¿no? Haces también mención a un cuadro de Antonio Reina Manescao en el Ateneo, ¿no?, con lo que inevitablemente... Sí. Y también hace referencia a Gálvez Ginachero, ¿no?, que aunque no fuera de Coín expresamente, sí hay un dato que a lo mejor no lo conocéis, que el doctor Gálvez Ginachero fue hijo predilecto de Coín, ¿no?, en los años, en una concesión de los años 20, ¿no?
un gran impulsor de lo que fue el Hospital de la Sangre en Coín, etc., y fue hijo predilecto de la ciudad de Coín. Esos guiños a Coín, ¿no?, y otros más que iréis descubriendo en la propia novela, ¿no?, ¿qué es Majer, no? Si es esa simbiosis entre Mija y Vejer de la Frontera, sí, como te he oído decir alguna vez, ¿no? Yo he necesitado un territorio, un pueblo, una ciudad, para hacer lo que me dice la gana, ¿no? Claro. Que nadie me diga, no, oye, eso no estaba allí, ese hombre, ¿sí quién es? Ese no, no, para que nadie pudiese decirme nada. Y yo, no, ¿usted ha estado en Majer? No, pues entonces no sabe nada, ¿no? Majer de momento solo he estado yo, ¿no? Y ahora, bueno, y los lectores, ¿no?, que ya conocen algo de Majer. Pero Majer, bueno, pues geográficamente pues fue un pueblo, a mí hay dos pueblos que me parecen maravillosos, que son Vejer de la Frontera, que al que voy, siempre que voy a Cádiz me hospedo allí, y Mijas, ¿no? Dos pueblos preciosos, pero es que no quería que fuese ni interior ni cerca del mar, y los dos, Vejer y Mijas, están a 8 kilómetros de la playa, se ve el mar, hay pinos mediterráneos, y digo, bueno, pues mi pueblo, mi territorio mítico va a ser parecido a esos dos, ¿no? Ahora, he esbozado alguna cosa de la novela nueva, porque ahora no tengo mucho tiempo ahora para ponerme con ella, pero mi idea es hacer una novela que no tenga nada que ver con Majer y alternar con una Majer más cortita, ¿no? Y realmente empiezo diciendo en ese párrafo que nadie sabe los habitantes que tiene siquiera, ¿no? O sea, hay quien dice que tiene esto, lo otro, tal, ¿no? Pero no creo que sea importante, ¿no? Hoy pasa igual. Pero ¿te parece que leamos un pequeño texto de...? Sí, Concha. Concha ha tenido la amabilidad de colaborar en esta presentación y ella va a leer un par de textos que aparecen en la novela, ¿no? Los capítulos son cortos, creo que para que veáis más o menos. Sí. Leemos el primero. Concha, tuya la palabra. Este primero empieza diciendo 1936, Tomás. Me bastó ver cómo bebía para saber que era hombre muerto. Algunas gotas de sudor muy espesas que me nacían en la frente, veloces, caían en mi jarra de cerveza. La mayoría de ellas me empapaban las cejas y yo las retiraba con el dorso de mi mano, encallecida y tostada por el trabajo duro y el sol de julio. Lo hacía cada pocos minutos, mientras bebía un trago largo y una cerveza tras otra, mirando sin mirar nada en la estantería llena de botellas y vasos, donde sobresalían encima del mostrador varias cajas de brandy soberano. Él llegó de una forma abrupta, violenta, casi desesperada. Tras el portazo que sus miembros torpes propinaron en la puerta de aquella cantina, se bebió junto a la barra 2 copas seguidas de un anís ligado que jamás lo había visto probar. Solo el cielo en el que no creía sabe que supe que era hombre muerto. Fernando, diligente y serio como nunca, había apagado la radio unos minutos antes y apareció alegrarse de haberlo hecho cuando lo vio aparecer en su bar junto al ayuntamiento. No recuerdo si entonces, aquel mediodía, me importaron mucho las noticias alarmantes que vomitaba la radio Emerson que todos oíamos mientras mirábamos nuestras bebidas y nos deshacíamos de nuestros sudores infinitos. Es posible que sí me importasen. ¿Qué demonios? Habían comenzado las hostilidades por las que iba a interesarse medio mundo y a mí se me tenía reservado un papel protagonista. Alejandro había dejado de secar los vasos y de colocarlos muy ordenados en la estantería que tenía a la espalda, cuando él le pidió por favor, con la voz trémula y apagada, casi un último aliento, que le llenara la copa. Más que un ruego, eran unas últimas palabras, una petición de clemencia y extremaunción. No supe qué hacer entonces. En la esquina sombría, junto a la ventana en la que me hallaba, fatigado de una jornada inclemente en el molino del que el avaro de mi padre se había propuesto hacer mi tumba. Yo bebía solo la tercera de las cervezas
y sabía que venían a matarlo, porque entonces no estaba al corriente de guarniciones sublevadas, pero casi 30 años de vida me habían encallecido el alma y algo sabía ya de odios y rencores, y los que acababan de empuñar las armas no le iban a perdonar la vida a alguien que había cometido la osadía de ser burgués y ateo al mismo tiempo, boticario y alcalde de una república que acababa de empezar a morirse, como iba a morirse él en unos momentos. Era un hombre apuesto, era culto, era una buena persona para todo el mundo, hasta que dejó de ser todo lo que era, para convertirse únicamente en un rojo pervertido. Todo eso se oyó entonces, los meses siguientes por el pueblo, incluso algunos años después, cuando yo, imbuido de un poder tan omnímono como hipócrita, no me esforzaba en desmentir. Antes del horror, el odioso era yo, el señorito rico. Después fui una suerte de deidad. Los mismos que lo adoraban y que lo mataron, me adoraban a mí. Daban vivas a mi paso vergonzante, a mis andares ilegítimos de líder de repuesto, a mi firma temblorosa de quién sabe, un impostor, un fantoche. Supe que lo iban a matar y me acerqué a hablarle. Le agarré el antebrazo cuando empezó a llorar desconsolado y me abrazó sin fuerzas como un niño con miedo o con sueño, como una hembra aterrada. Hay una parte de la novela, ¿no?, que es su título, ¿no?, es Tras la guarida, ¿no? Ajá. Es curioso porque hace unos meses veía una entrevista al filósofo don Emilio Lledó, ¿no? Y él contaba en esa entrevista, ¿no?, y lo saco a colación porque hay una parte en la novela, ¿no?, de la que a lo mejor no hemos apuntado, ¿no?, pero existe y subyace, ¿no?, en toda esa narrativa, ¿no?, una alusión a lo ético, ¿no?, a lo moral también, si se quiere, ¿no? Y en cierta medida, algunas de esas historias, ¿no?, o la historia que se cuenta, o la participación de algunos personajes en esa historia, tienen también un carácter de decencia, ¿no?, en el sentido de la ética, ¿no? Y decía Emilio Lledó que la palabra ética venía del griego ethos, y decía ethos en el sentido de la guarida. Es decir, la guarida que todos llevamos dentro, ¿no?, y donde se refugian habitualmente no solamente los animales, ¿no?, sino las personas, ¿no?, y más concretamente la guarida habitual, ¿no? Entonces esa conexión, ¿no?, entre la guarida, la ética, a través de su definición, ¿no?, por la palabra eso, que yo no conocía hasta que no me lo contó el propio Lledó, ¿no?, y además es una entrevista espléndida en el intermedio por el Gran Wyoming, ¿no?, que además está metida incluso en internet y es muy interesante, ¿no? Me resultó curioso, ¿no?, el planteártelo, ¿no?, como si el título también quisiese explicar, sin tanto en fin, pedantería como yo te la he contado ahora, ¿no?, el tema de esa guarida, ¿no? Pero ¿por qué ese título, no? El título, además, este es muy importante porque realmente lo que va a saber el lector en la última página es qué pasó justo en ese momento después de la guarida, qué pasó después de esos 5 años que estuvo Javier allí encerrado con sus libritos y su pequeño fuego y lo poco que le llevaban de comer Manuela y Tomás, ¿no? Pero también hay un guiño ahí a una cosa que yo, una palabra que a lo mejor digo mucho, soy muy pesado, porque además escribo algunos artículos, tengo cierta necesidad compulsiva de escribir, de opinar, y algunas veces me caliento y no debería entrar en cosas y tal, pero bueno. Yo creo que hay un momento de la vida en la que te das cuenta de que no vas a ganar nada, ni que la vida te va a dar palos por todos lados y te va a derrotar y no vas a ganar ninguna batalla, ¿no? Pero
creo que es necesario, y yo eso lo tuve claro prontito, que mientras más grandes sean los retos del naufragio, de tu pelea en esa batalla, mejor vas a vivir y en esa guarida, en esa trinchera donde se acumula tu orgullo de haber luchado por lo que tú crees digno y tu vida y tus 4 o 5 cosas por las que merece la pena pelear. Y yo, pues, metafóricamente la tengo, pero es que también la tengo en realidad, porque tengo un despacho muy chulo, una biblioteca muy guay, que yo vivo ahora en la casa que fue de mi abuelo, ¿no? Que también era un personaje parecido con su guarida y su libro y su historia, ¿no? Y yo creo que sí, que fue una mezcla de los dos, ¿no? La guarida donde se esconde Javier y la guarida personal donde uno al final es lo que tiene, por lo que ha luchado y por lo que ha creído, ¿no? Y crearse un Macondo. Crearse un poquito de una ¿no? defensa de las ofensas de la vida, ¿no? Y en esa lucha, ¿no? En esas batallas perdidas, ¿no? Siempre, como tú hablabas, siempre es curioso, ¿no? Y, hombre, conociéndote a ti, amante de los animales, ¿no? Siempre van acompañados de un perro, siempre hay un perrillo, siempre, ¿no? Siempre. En cualquier escena, ¿no? De las que siempre leemos en la novela, ¿no? Siempre hay un perrillo. Por cierto, y en fin, pública es, ¿no? Tu defensa por los animales, ¿no? Sin embargo, es una reflexión que me sorprende, ¿no? Porque tu tío Javier me cuenta que tú eres un gran aficionado a cazar pájaros. O sea, hombre, y que últimamente incluso hasta ballenas, porque te has sacado hasta el carnet de patrón de barco, ¿no? Sí, pues es que bueno, al final digo, para los 30 me puse a escribir porque he hecho tantas cosas, me he metido en todo, y de pequeño pues sí iba con cazadores, también aprendí de campo, iba con cazadores ilegales de pajaritos y tal, pero eso al final, digo, bueno, he visto antes el horror y me he dado cuenta, no me lo han contado, ¿no? He visto eso y por eso soy un defensor de los animales, pero no soy un animalista violento ni un descerebrado, ¿no? Como diría Javier, ¿no? En Coín, donde todo empieza, ¿no? Y, por cierto, hay también en esa, claro, esa guarida, uno se le imagina, pues casi, en fin, una construcción mala, ¿no? Una construcción, en fin, en unas condiciones que hoy serían insalubres y inhóspitas y probablemente insufribles, ¿no? Y situar a ese personaje, ¿no? En ese espacio, ¿no? Tan trágico, ¿no? En el sentido que conlleva y su propia ocultamiento, ¿no? Y con todos los temores y miedos que eso puede surgir, ¿no? Y por otro lado hay una que es la fábrica, ¿no? Es decir, un contraste, ¿no? Con lo que es. Sí, yo ahí quería hacer porque la fábrica además, como sala de putas. Sí, era un burdel, ¿no? Eso ahí, buena parte de la novela transcurre en un burdel sórdido que hay a las afueras de Majer, que fue una antigua fábrica de azúcar, y ahí también se dan pistas de por dónde puede estar Majer, ¿no? Hubo mucho pues, en Andalucía, ¿no? Y ahí pues se desarrolla parte de la novela. Pero ahí hay un contraste que creo que bueno, supongo que lo habrá notado el que lo ha leído y quiero que esté presente, porque Javier, cuando llega en el año 28, lo primero que hace es pedir un préstamo para montar un Ateneo, ¿no? Javier tenía clarísimo, como lo tengo yo, eso ahí sí, evidentemente ese personaje habla por muchos de los que creemos, que la cultura y la educación es lo único que nos va a salvar, ¿no? Es lo único que nos va a hacer crecer personal, económica y en todos los aspectos, ¿no? La cultura y la educación van a salvar a los pueblos de todo tipo de horrores, ¿no? Y Javier lo primero que hace es entramparse para montar un Ateneo, ¿no? Es un pueblo que no tenía nada, dice, oye, vamos a... Y él consigue crearlo, consigue que venga muchísima gente, ¿no? Que viene Marañón, a la novela aparece Marañón dando una conferencia, compra cuadros caros de autores que él cree que merece la pena que se conozcan, como ahí hago el guiño a Reina Manescau. Él estaba obsesionado con alfabetizar a un pueblo inculto como era esa sociedad, ¿no? Pero es que eso, claro,
me lleva a decir que es que en España siempre nos ha pasado lo mismo. Siempre que hemos levantado un poquito la cabeza, ¡fla!, nos la han cortado. O sea, apenas hubo ilustración. Sí. Nos tocó un desgraciado como Fernando VII y ahí ese sueño de la Pepa y de a ver si nos ponemos al nivel de Europa, tal, se fue a hacer puñetas, ¿no? La República igual. Parece que íbamos tampoco, ¿no? Y otros 40 años de dictadura, y estamos siempre igual, ¿no? Pero porque tal vez no nos hemos dado cuenta, o se dieron cuenta, claro, estos personajes, como además también quise ponerlo, pero ya me parecía que eran demasiado guiños, como fue el doctor Rosado, como fue tanta gente que dio tanto de su tiempo por hacer que la gente de su entorno tuviese educación, tuviese cultura, tuviese instrucción, ¿no? Que sea un ministerio que yo no sé por qué no se sigue llamando así, que es muy bonito, el de instrucción pública, ¿no? Claro. Entonces, que la gente sea instruida, que sepa lo que son las cosas, ¿no? Y Javier era un idealista en ese aspecto y fue el primero al que le llovieron los palos de la realidad española, ¿no? Sí, y que probablemente el desenlace final y su propia historia dentro de la guarida venía motivado, es decir, no solamente por Rojo, ¿no?, sino también por todo lo demás, ¿no?, que quizás influye más que lo que fuese duda, ¿no?, su ideología, que en ese momento era, digamos, aceptada, y bueno, pues así es como era, ¿no? Pero como en el cambio de los tiempos eso le va a venir en contra. Y aun con todo eso, creo que es un matiz importante y puede echar a gente para atrás, porque otra novela de la guerra civil, ya está, no, esta ni mucho menos una novela de la guerra civil, ¿no? O sea, enmarca, ¿no?, el escenario dentro de un tiempo entre la guerra, la república. Sí, pero no es una novela sobre la guerra civil. ¿No? Sí, sobre las consecuencias, o en algunas de las consecuencias que hubiese podido tener, ¿no? De hecho, la propia refugio, ¿no?, de Javier en esa guarida, ¿no? Y eso comentaba, que me decía de la fábrica, pasó en un régimen a otro, de un Ateneo a un casino, ¿no? Un cutrerío del dominó a aquellas conferencias, aquella exposición, esas tertulias, pasó a un dominó y luego al lado un burdel. Eso, un juego ahí, a ver, como esto podía haber sido y lo que fue. Sí, no, hay una manera muy acertada, ¿no?, del devenir de los tiempos y la utilización de muchos espacios que en aquellos momentos fueron culturales y que acabaron siendo, bueno, pues o echado abajo o cambiado de otra manera, ¿no? ¿Te parece que oigamos la segunda? La segunda de Concha, ¿no? 1928, Martín. Recuerdo que respiraba con dificultad y que me ahogaba en toses y lo que entonces creía que eran flemas, pero que no eran más que un bronquio seco, un pulmón vacío, que decía mi tía Alfonsa. Entré y tú me miraste de perfil. Te acababas de detener de camino a tu despacho y levantaste la vista de un papel con letra imposible que te acercabas a la vista cuando escuchaste la campanilla de la puerta y mis primeros y únicos 2 pasos. Ahí comenzó todo, y también la nada, porque a nadie pude decirle lo que había pasado. Nadie en Majer podía ser partícipe de mi descubrimiento, de la naturaleza del sentimiento que, de súbito, sin necesidad del tratamiento que había ido a buscar, parecía haberme curado los ahogos y los dolores de pecho. El olor del ungüento que me pusiste por consejo del viejo, bajo la nariz congestionada, rojiza, a punto de estallarme, no puede olvidárseme. Todavía me parece oler aquella sustancia bendita, la primera vez que tu mano se acercó a mi rostro, la primera de tantas que siempre me supieron a poco. La fiebre también estaba presente por esos días. En el tiempo en que tú ya empezabas a ser conocido y yo supe de ti porque se me aconsejó no ir a la ciudad en al menos 2 meses y siempre hablaban de ti las visitas, las muchas que amablemente recibía y que empezaban a intrigarme. Por eso, por lo que se oía en casa, fui a donde tú y no a otro sitio cuando el doctor Rey me hizo la última visita en la que me animaba a alternar el reposo al aire libre de la azotea con 1 hora de paseos y labores varias. No tardé en hacerle caso y atravesé el pueblo con dificultad, renqueando por los ahogos. Había quien decía que eras demasiado guapo y fino para haberte decidido por el pueblo, que tenías que haberte quedado en la ciudad.
También le dijeron a la tía Alfonsa que muchas muchachas iban solo a verte fingiendo males y padecimientos ridículos a los que empezabas a acostumbrarte. Incluso de política se hablaba, de que si el partido del presidente te quería de alcalde, de que si en la ciudad te proponían para Cortes en Madrid. Otros te atribuían una fortuna. Varios ilusos mal nacidos juraban verte a diario en el burdel de la fábrica, que estabas interesado en fundar un Ateneo también. Don Pablo te creía maricón. Y la tía Alfonsa no dudaba de tus simpatías por el comunismo cuando vio tantos libros juntos en tu despacho, mientras le preparabas aquella tintura pestilente que siempre usaba para los males de hígado y las digestiones pesadas e interminables que le alteraban el humor a ella y a los que vivíamos a su alrededor. Fui a la botica porque la incertidumbre y la curiosidad habían podido conmigo y porque disfrutaba fantaseando de que tras todos esos rumores estuviese realmente alguien como yo. De camino a verte, imaginaba incluso escenas futuras contigo, con ese hombre que yo había idealizado durante los meses en los que el doctor Rey no me permitió moverme de la chaiselong. Y a pocos metros de entrar a conocerte, ya sentía cierta nostalgia de lo vivido. Nos miramos una última vez antes de que me fuese y comprendí entonces que hay momentos que justifican una vida, que devienen en victoria la más estrepitosa de las batallas perdidas. ¿Cuál crees tú, Rafael, que debían de ser las claves o tu sugerencia o tu ayuda, en este caso, al futuro lector de tu novela, ¿no? Bueno, yo, para mi sorpresa, yo que no las tenía todas conmigo en el sentido de que se entendiese bien, porque como bien has dicho antes, esta novela hay que ponerle... Es que el lector es el que la tiene que hacer, ¿no? Mira, mi escritor favorito, yo si me tuviesen que decir uno con una pistola, Rafa, quédate con uno, yo me quedaría con Conrad, ¿no? Por muchas cosas, con Joseph Conrad. Pero Conrad decía una cosa que me atrae, que él solo escribía la mitad de un libro, la otra mitad tenía que hacerlo el lector, ¿no? Pues en este caso es no solo la mitad, sino tres cuartas partes. Es el arte en general, ¿no? Casi, porque yo, es todo, la novela son capítulos cortos, como habéis visto lo que leía Concha, son capítulos, son así de cortos, porque son monólogos, son puntos de vista, lo que están pensando los personajes, ¿no? Y claro, no hay aquí, como en la otra novela y como en muchas novelas, un narrador omnisciente que lo sepa todo, lo cuente todo y sepa todo de todo el mundo y de todos. No, aquí no sabemos nada, sabemos lo que opina cada protagonista, y una vez con esos datos nosotros tenemos que ir armando la historia, ¿no? Además hay saltos atrás y adelante en el tiempo, ¿no? El total es desde el año 28, que es la primera escena, hasta el 88, que es cuando es el desenlace final, ¿no? Son un montón de años. Pero yo le digo que para mi sorpresa, decía, esta novela ha gustado más tanto a gente que tiene más fondo, no iba a decir no más culta, sino que está más acostumbrada a leer literatura compleja, le ha gustado más a ellos y también le ha gustado casi más a gente que yo creía que ni siquiera la iba a entender, ¿no? Y me han dicho, oye, Rafa, maravillosa novela, me ha encantado, tal, le podía comprar otra para regalársela a no sé quién, ¿no? Y eso a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque ya te decía que incluso el editor me dijo, oye, hazla un poquito más llevadera, porque tal, y me negué a hacerlo, ¿no? Porque hice 4 cositas, ¿no? O sea, resuelve al final, yo creo. Sí. Ya, hombre, en la segunda parte de la segunda ya se van intuyendo, ¿no? Algunas cosas que, sin tener la certeza del final, ¿no? Pero se van intuyendo que algunas cosas van a ocurrir más o menos como ocurre, ¿no? A excepción del desenlace final, ¿no? Que sí es sorprendente, ¿no? El libro se vende ahora al que esté interesado, ¿no? Cuando acabemos. Nos gustaría también, bueno, pues abrir un espacio de preguntas. Sí, porque sé que hay si nos acompaña gente que ya la ha leído, ¿no? Sí. O si alguno queréis intervenir, tanto los que la habéis leído como los que no lo habéis leído, para poneros
Y si os apetece, pues venga, Miguel, tú abres. Claro, acabo de terminar y aparte de lo que tú has hablado de la gente que está influenciada, he visto que también hay huellas de escritores españoles, como puede ser Eduardo Zúñiga o Chávez Nogales, o sea, que si hay habido alguna parte de influencia de literatura española que está influido, sobre todo de la posguerra y de la guerra civil, que está influido, vamos, o sea, de Coa. Sí, pero ahí he citado dos que son, vamos, mitos, que los tengo en zona especial de la biblioteca, ¿no? Que son Baroja y Chávez Nogales, ¿no? Si la primera novela, tal vez la parte que había muchas batallas, ahí sí me basé mucho en A Sangre y Fuego de Chávez Nogales para ver más o menos cómo eran las batallas. Aquí creo que tal vez ya Baroja, ¿no? Y además está claro, el personaje, tú lo viste el primero, Javier Aviraneta. Aviraneta es un personaje clásico de un montón de novelas de Baroja, Perdón, vale, por eso. Sí, pero sí, supongo que al final todo sale, ¿no? Y sí, yo creo que sí, que ahí podemos hacer, entre los tres, hay homenaje a Cela, hay homenaje a Onetti y a Baroja también. Y a Faulkner, ¿no? Pero con permiso. Vale, en la novela lo citas pero no lo nombras. Sí. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Concha? Sí. La guarida guarda relación con la caverna de Platón, o sea, no. Metafóricamente. No, pero puedo trabajar eso, ¿eh? Yo creo que ahí eso puede quedar muy bien, ¿eh? Si lo ajusto a eso, lo voy a decir en la próxima. Muchas gracias. ¿No? Es más el refugio, ¿no? Sí, más refugio. No es la ilusión. El refugio físico y mental. Sí. Yo me estoy asombrando de lo bien que lo hemos debido de explicar tú y yo. Porque no hay duda en eso. Cuando nadie tiene ninguna duda ni ninguna aclaración. Bueno. Estáis a tiempo o callar para siempre. O empezarla a leer esta noche. Por supuesto, eso. Bueno, pues yo creo que si no hay nada más, salvo que tú quieras añadir otra cosa, yo por mi parte... Lo único que añado es un agradecimiento general y que estaré encantado de firmaros el libro, de hablar con vosotros, porque lo mejor de esto no es estos entornos maravillosos, estas conversaciones, el afecto que se te da, ¿no? Es que alguien al final te diga, te coja del brazo y te diga, Rafa, he estado contigo en Majer, ¿no? Me has transportado a un sitio extraordinario, lo he pasado fenomenal contigo. Dice, sobre todo, he estado contigo, ¿no? Te he acompañado, ¿no? Claro. He estado de la mano contigo en Majer, ¿no? Con eso me doy por satisfecho, ¿no? Antes de ir a Majer podíamos echar un ratito y tomar una cervecita ahí en el patio que nos ha preparado como paso previo a la visita a Majer, la concejalía, a la que agradecemos. Por nuestra parte, en fin, agradecerte, Rafael, y agradecer a vosotros vuestra presencia, agradecer que existan gente en COIN como tú, que aporten siempre nuevas perspectivas a lo que es ese mundo de la cultura, en la que muchos nos hemos instalado y queremos seguir disfrutando de él, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que damos por finalizada esta conversación. Pues muy bien. Y muchas gracias a todos por venir, que leáis el libro y que viajéis con Rafael a ese pueblo maravilloso que es Majer. Muchas gracias. Muy bien, gracias.